Buenas tardes, mi nombre es Rosmerely Chavarro Bermeo, hago parte del grupo de Fundamento de Matemáticas número 172 y el día de hoy voy a exponerles el ejercicio que me correspondió. Dice el ejercicio: factorice la siguiente expresión e indique el nombre del caso de factorización que usó. Tenga en cuenta resolver el ejercicio que corresponde a su último dígito de documento de identidad. Entonces, con base al cuadro compartido y al último número de mi cédula, que es 7, debo ejecutar esta expresión algebraica. Entonces, pues, ¿cuáles son las características de la ecuación que me correspondió? Pues dice que es 25x a la 4, y a la 2, menos 64w a la 10, z a la 14. Entonces, como podemos ver, es una expresión algebraica compuesta por dos términos. Llamaremos a este el término A y a este el término B. Eso quiere decir que es un binomio. Ahora bien, otra característica que tiene pues nuestra ecuación es que de los dos términos, 64w a la 10z a la 14 tiene la potencia más alta. Entonces, por esta razón de que la incógnita z tenga potencia a la 14, nos indica que es una ecuación de grado 14, que el grado de la expresión algebraica es de 14 y por lo tanto todo este término es el término y el coeficiente principal. ¿Sí? Cuando hablamos de coeficiente nos referimos a menos 64 y pues la parte literal es w a la 10, z a la 14. Otra característica que tiene nuestra ecuación es que pues se le pueden sacar raíces cuadradas exactas, tanto a 25x a la 4 y a la 2 como a 64w a la 10, z a la 14, como vemos acá. Entonces, las raíces cuadradas, pues la de este término, la del término A, sería 5x a la 2 y a la 2, y la del término B sería 8w a la 5, z a la 7. Serían las raíces cuadradas perfectas pues del término A y del término B. Entonces, como podemos observar, tenemos un binomio de cuadrados. Otra característica es que el binomio tiene un signo negativo. Entonces, ya con todas estas características de nuestra ecuación, podremos entrar a resolver la misma. Por la forma, vamos a factorizar entonces y lo haremos por diferencia de cuadrados, ya que vimos que se puede realizar de la forma a menos b al cuadrado, que será igual, como toda potencia, a tener la misma base. Cuando está elevada al cuadrado, pues es que la base se repite dos veces. ¿Sí? Entonces tenemos a menos b por a menos b, que es lo mismo que decir a menos b al cuadrado. Entonces, teniendo ya la expresión de esta manera, reemplazamos, pues, como veíamos en la anterior diapositiva, ya sabemos cuál es el término A y cuál es el término B, reemplazamos y nos da pues estas expresiones algebraicas. Entonces, vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, vamos a estar pendientes de la ley de signos y pues de la potenciación en sí misma. Entonces, comenzamos. Nos dice la ley distributiva de la multiplicación, pues que debo multiplicar cada término de mi primera expresión por cada término de la segunda expresión. Entonces tenemos aquí que 5x a la 2y por 5x a la 2y, ambos son positivos, entonces positivo por positivo me da positivo, 5 por 5 me da 25, x a la 2 por x a la 2, entonces ley de potencias, tengo la misma base y lo que hago es sumar los exponentes, entonces me da x y pues 2 más 2, x a la 4. Lo mismo acá, entonces tengo y por y, la misma base, entonces mantengo a y y sumo los exponentes, y a la 1 y y a la 1 pues me da y a la 2. Continuamos. Tomamos el mismo término y lo multiplicamos por el siguiente término de la otra expresión. Positivo por negativo, porque tengo 5 positivo y tengo esta otra expresión negativa, entonces positivo por negativo pues me da negativo, 5 por 8, 40. X a la 2 está en el primero, pero no en el segundo, lo mantengo, x a la 2, y tampoco está, pero igual lo mantengo, w a la 5 solo está en uno de los términos, igual lo mantengo, y z a la 7 sucede lo mismo, lo mantengo.
Seguimos con la ley distributiva de la multiplicación, tomamos el segundo término y lo multiplicamos por el primero. Estamos pendientes de signos, negativo por positivo, perdón, negativo por positivo, entonces me da menos 40 y hacemos lo mismo, validamos el tema de literales y exponentes y se dejan los mismos porque pues no hay repetición de bases y se dejan igual, entonces x a la 2, y, w a la 5, z a la 7. Tomamos nuevamente, seguimos con nuestra ley de la propiedad distributiva de la multiplicación y hacemos menos 8 w a la 5 z a la 7 por menos 8 w a la 5 z a la 7. Entonces esto nos da negativo con negativo, nos da signo positivo y 8 por 8, 64. W a la 5 por W a la 5, mantengo la base W y sumo exponentes, 5 más 5 me da 10. Y Z a la 7 por Z a la 7, entonces me mantengo la base Z y sumo exponentes, 7 más 7, 14. Entonces aquí como podemos observar, vamos a poder realizar entonces ya la operación. Entonces teníamos pues que 5x a la 2 y menos 8w a la 5 z a la 7 todo elevado a la 2 es lo mismo que decir que es igual a 25x a la 4 y a la 2 menos 40x a la 2y. Bueno, todo este término, ¿sí? Entonces, como podemos observar, hay términos, como uno le decían, pues en el colegio, vamos a sumar manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces, todas las que tengan los mismos literales o que tengan los términos semejantes somos los que vamos a poder aplicar. Entonces, en este caso tenemos dos términos semejantes, entonces los vamos a operar. Ambos son negativos, entonces menos y menos, tengamos presente que aquí ya vamos a sumar, no multiplicar. Entonces, menos con menos, mantengo el signo, pero entonces como lo que hacemos aquí es la suma de los coeficientes, ¿sí? Entonces esto me daría que sería, mantengo esta porque no hay más términos semejantes, me quedaría igual 25x a la 4 y a la 2 menos 40x al cuadrado y w a la 5z a la 7, con el otro término semejante mantengo signo y me daría 80x al cuadrado y w a la 5z a la 7. Aquí tenemos que tener cuidado lo mismo con el tema de potencias, de signos, ¿sí? Como estoy sumando, entonces no se mueven las potencias porque ya eso lo hicimos en la parte anterior, en la parte de la propiedad distributiva de la multiplicación. Ahí sí había un tema de propiedad de potenciación, pero aquí simplemente estamos sumando, son términos semejantes. Y lo mismo acá, entonces este 64 no tiene otro término semejante, lo dejamos igual. Entonces este sería nuestro resultado del ejercicio, ¿sí? Y entonces con base a lo que tuvimos pues a lo largo de la solución de la expresión algebraica, podríamos decir que esta operación, este binomio, esta diferencia de binomio de cuadrados, pues es un antecesor de lo que llamamos más adelante los productos notables, porque como pudimos notar, la expresión a menos b al cuadrado pues es lo mismo que decir a menos b por a menos b, pero a su vez es lo mismo que decir a al cuadrado, o sea, esto que vemos acá, al cuadrado, menos 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces, muchísimas gracias por su atención y las sugerencias para la mejora.